manipulación y psicología oscura, como aprender a leer a las personas rápidamente, detectar la manipulación emocional encubierta, detectar el engaño y defenderse del abuso narcisista y de las personas tóxicas. Capítulo 1. ¿Qué es la psicología oscura? Hay muchas formas diferentes de definir la psicología oscura, pero en este libro, la definiremos de la manera más simple. Dark Psychology es el arte y la ciencia de la manipulación y el control mental. La psicología, en general, busca estudiar y comprender el comportamiento humano. Se centra en nuestros pensamientos, acciones y la forma en que interactuamos entre nosotros. Sin embargo, la psicología oscura solo se enfoca en los tipos de pensamientos y acciones que son de naturaleza depredadora. La psicología oscura examina las tácticas utilizadas por las personas maliciosas para motivar, persuadir, manipular o coaccionar a otros para que actúen de manera beneficiosa para ellos mismos y potencialmente perjudiciales para la otra persona. La psicología oscura puede verse como el estudio de la condición humana, en relación con la naturaleza psicológica de los diferentes tipos de personas que se aprovechan de los demás. El hecho es que cada ser humano tiene el potencial de victimizar a otras personas u otras criaturas vivientes. Sin embargo, debido a las normas sociales, la conciencia humana y otros factores, la mayoría de los humanos tienden a contener sus impulsos oscuros y a evitar actuar por cada impulso que tienen. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de la población que no puede controlar sus impulsos oscuros y daña a otros de maneras aparentemente inimaginables. El objetivo de la psicología oscura, como tópico, es tratar de comprender esos pensamientos, sentimientos y percepciones que hacen que las personas se comporten de manera depredadora entre sí. Los expertos en psicología oscura trabajan bajo el supuesto de que la gran mayoría de las acciones depredadoras humanas tienen un propósito. En otras palabras, la mayoría de las personas que se aprovechan de otros, 99.99%, lo hacen por razones específicas, mientras que las personas restantes, 0.01%, lo hacen sin razón alguna. La suposición es que cuando las personas hacen cosas malas, tienen motivaciones específicas, algunas de las cuales pueden ser completamente racionales desde su punto de vista. Las personas hacen cosas malas con objetivos específicos en mente y razones específicas para sus acciones, y solo una pequeña fracción de la población victimiza brutalmente a otros sin un propósito que pueda explicarse, razonablemente por la ciencia evolutiva o alguna forma de dogma religioso. Has escuchado muchas veces que todos tienen un lado oscuro. Todas las culturas y sistemas de creencias reconocen este lado oscuro hasta cierto punto. Nuestra sociedad se refiere a él como malvado, mientras que algunas culturas y religiones han ido tan lejos como para crear seres míticos a quienes atribuyen ese mal, el diablo, Satanás, demonios, etc. Los expertos en psicología oscura afirman que hay algunos de nosotros que cometen los peores tipos de maldad, por fines desconocidos. Si bien la mayoría de las personas pueden hacer cosas malas para ganar poder, dinero, retribución o con fines sexuales, hay quienes hacen cosas malas porque eso es lo que son. Cometen actos de horror sin ninguna razón. En otras palabras, sus fines no justifican sus medios, causan daño porque sí. La psicología oscura se basa en 4 rasgos de personalidad oscura. Estos rasgos son narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Las personas con tales rasgos tienden a actuar de maneras que son dañinas para los demás. Veamos ejemplos de cómo los aspectos psicológicos oscuros se manifiestan. En el mundo real, los depredadores son personas o grupos de personas que usan tecnología moderna para aprovecharse de otros, ya sea directa o indirectamente. Como hemos mencionado, todos tienen un lado oscuro, y el anonimato que ofrece Internet tiene una forma de sacar ese lado oscuro en muchos de nosotros. El resultado es que hay un número cada vez mayor de personas que buscan explotar, coaccionar, acechar y victimizar a otros en línea, y mediante el uso de otras herramientas tecnológicas. Estos depredadores parecen estar impulsados por fantasías desviadas, que se sienten libres de jugar porque Internet les permite acechar en las sombras. En otras palabras, no están restringidos por las normas sociales habituales que evitan que las personas revelen su lado oscuro porque nadie en línea conoce sus identidades reales. Estas personas tienden a tener todo tipo de prejuicios y preconceptos, que hacen todo lo posible para imponer a los demás.
Los depredadores vienen en diferentes formas y tamaños. Hay acosadores, criminales, pervertidos, terroristas, matones, estafadores e incluso trolls. No importa qué tipo de depredadores sean, todos tienden a ser conscientes de que están dañando a otros. También tienden a hacer todo lo posible para cubrir sus huellas, lo que significa que no quieren que las personas que los conocen en la vida real descubran que tienen un lado oscuro. El incendio provocado también es una manifestación diferente de la psicología oscura. Los incendiarios son personas que tienden a estar obsesivamente preocupadas por provocar incendios. Algunos de ellos se convierten en incendiarios en serie, prendieron fuego regularmente y de una manera muy ritualista. Los necrófilos son personas que están sexualmente interesadas en los muertos, mientras que los asesinos en serie son personas que asesinan a 3 o más personas durante un periodo prolongado de tiempo. Estas son algunas de las manifestaciones más extremas de la psicología oscura, y aunque son raras, en función de la población en general, vale la pena discutirlas si quieres entender la psicología oscura. Los expertos en el campo de la psicología criminal creen que los asesinos en serie y otros malhechores están motivados por la búsqueda de la satisfacción psicológica, que solo pueden lograr realizando esos actos brutales. Para las personas que realizan los peores actos malvados, esos actos son como drogas para ellos. Son adictivos de alguna manera. Por ejemplo, cuando un asesino en serie obtiene alguna forma de satisfacción por asesinar a alguien, puede sentir la necesidad de hacerlo nuevamente para experimentar la misma satisfacción. Para los propósitos de este libro, no discutiremos los aspectos más oscuros de la psicología oscura. En cambio, analizaremos aquellos aspectos que es más probable que experimentes en tu día a día. Vamos a ver cómo puede tratar con personas que son narcisistas, sádicas, maquiavélicas y psicópatas. Veremos por qué y cómo hacen lo que hacen, y qué puede hacer para evitar ser víctima de sus maquinaciones. Capítulo 2. Los 4 rasgos de la psicología oscura. Durante mucho tiempo, los psicólogos se han referido a los rasgos humanos oscuros como la tríada oscura, que consiste en 3 rasgos negativos de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Sin embargo, en los últimos años, muchos expertos en el campo han insistido en que las variedades de sadismo también debe agregarse a la lista de los principales rasgos psicológicos oscuros. Como resultado, ahora nos estamos alejando de la tríada oscura hacia los 4 rasgos de psicología oscura. En este capítulo, veremos cada uno de los 4 rasgos y los discutiremos en detalle. Antes de analizar esos rasgos, es importante tener en cuenta que es muy importante comprenderlos si desea tener un conocimiento funcional de cómo evitar ser manipulado. De hecho, la investigación de estos rasgos tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, incluyendo la psicología clínica, la aplicación de la ley e incluso la gestión empresarial. Los estudios muestran que las personas que obtienen un puntaje alto cuando se les evalúan los 4 rasgos tienen más probabilidades de cometer delitos, causar problemas dentro de las instituciones, causar angustia a las personas en sus vidas y a la sociedad en general. En situaciones de negocios, puede ser importante mantener a las personas con tales rasgos alejados de los puestos de poder. Nos encontramos con casos de narcisismo, maquiavelismo, sadismo y psicopatía no clínica de forma regular. Si estamos interesados, podríamos ser capaces de reconocerlos. Estadísticamente, todos tenemos estos rasgos en nosotros, en cierta medida. De hecho, cuando los psicólogos evalúan a las personas por estos rasgos, utilizan métodos de prueba que suponen que estos rasgos existen en un espectro. Para tomar el sadismo como ejemplo, tales pruebas implican que en lugar de tener personas sádicas y no sádicas, tenemos personas que tienen altos niveles de sadismo y quienes tienen bajos niveles de sadismo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que algunas de las características que muestran las personas con cada uno de los 4 rasgos pueden superponerse, y esto puede ser confuso, incluso para las personas que tienen capacitación profesional en psicología. Por ejemplo, los narcisistas pueden comportarse de manera similar a los maquiavélicos o sádicos. Debido a esto, puede ser difícil saber qué tipo de rasgo oscuro tiene una persona, observándola solamente durante un corto periodo de tiempo. Si alguien hace algo que es perjudicial para los demás, podría saber qué rasgo oscuro tiene la persona al examinar la motivación o el alcance de la acción malvada.
No saltes a conclusiones. Tómate un tiempo para examinar detenidamente el comportamiento de la persona antes de emitir un juicio. Si las acciones de la persona son perjudiciales para usted, puede ser difícil mantenerse en una postura objetiva cuando analiza su rasgo de personalidad oscura, pero es importante recordar que solo puede tratar adecuadamente con las personas si comprende bien sus rasgos y motivaciones. Puede intentar alejarse de la situación y analizar a la persona como un observador objetivo externo. Narcisismo. El narcisismo es el rasgo oscuro que muestran los individuos que son narcisistas. Los narcisistas muestran altos niveles de grandiosidad, superioridad, dominio y derecho. Los narcisistas tienden a ser personas encantadoras que tienen una perspectiva positiva, por lo que son buenos para engañar a otras personas. Según los psicólogos, los narcisistas suelen estar atentos a las personas para alimentar su suministro narcisista, porque quieren usar a esas personas para construir sus propios egos. También carecen de empatía por los demás. Una característica principal que se ve en los narcisistas es que son bastante buenos para construir y cultivar relaciones, e inicialmente pueden cegar a las personas ante el hecho de que actúan por interés propio. Todos tendemos a tener rasgos narcisistas en diferentes grados, pero hay pocos entre nosotros que tienen trastorno de personalidad narcisista. Los términos narcisista y narcisismo provienen de Narciso, un personaje de la mitología griega. Narciso era un cazador y un joven muy atractivo. Era tan atractivo que todos parecían enamorarse de él. Sin embargo, solo trataba a las personas con desprecio y desdén, y nunca devolvía el amor que otros le mostraban. Debido a esto, fue maldecido por Némesis, la diosa de la venganza, para enamorarse de su reflejo en un estanque de agua. Al igual que Narciso, los narcisistas modernos están enamorados de sí mismos. Sin embargo, los psicólogos han descubierto que los narcisistas no aman las versiones reales de sí mismos. Están enamorados de versiones perfectas de sí mismos, que solo existen en su imaginación. Es fácil suponer que los narcisistas tienen una alta autoestima, pero ese no es realmente el caso. Tienen un tipo perverso de autoestima que no se basa en aceptar o amar quienes son, sino en amar una versión grandiosa ficticia de sí mismos. Cuando un narcisista actúa por interés propio en detrimento de alguien, generalmente persigue esa gran visión de sí mismo, aunque sabe a ciencia cierta que no es real. Los narcisistas tienen un sentido exagerado de la prepotencia. Piensan que merecen ser tratados mejor que todos los que los rodean. Tienen un sentido exagerado de derecho y realmente creen que cuando reciben un trato favorable en ciertas situaciones, es por el bien común. Un narcisista piensa que cuando se está aprovechando de ti, en realidad te está haciendo un favor. De esta manera, puede racionalizar muchos actos egoístas y malvados. En una relación, un narcisista se considerará más importante y más merecedor que la otra persona. En el lugar de trabajo, un narcisista pensará que tiene más talento natural que sus colegas y por lo tanto, merece ser puesto a cargo de los proyectos o ser promovido antes que todos los demás. Lo interesante del narcisismo es que, en algunos casos, puede hacer que alguien tenga éxito. El narcisismo puede ser una profecía autocumplida. Cuando una persona narcisista cree que es más inteligente que los demás, puede trabajar duro para demostrarlo, y al final, puede ser más exitoso en su carrera. Cuando un narcisista cree que debería estar en una posición de liderazgo, puede irradiar confianza y adquirir rasgos de liderazgo, y las personas que lo rodean se convencerán realmente de que merece ser su líder. Debido a este hecho, algunos han argumentado que el narcisismo podría ser un rasgo positivo en una persona que es ética. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los narcisistas parecen creer que sus necesidades van antes que las de los demás, por lo que tarde o temprano es probable que hagan algo poco ético y traicionen la confianza de quienes les tienen alta estima. Los narcisistas que parecen seguros al principio, resultarán arrogantes la mayoría de las veces. Un narcisista que parece ético al principio, arrojará la ética por la ventana tan pronto como sienta que su dominio está siendo amenazado. Los narcisistas creen que son especiales, y para reforzar esta creencia, se rodean de personas que tienden a ser agradables. Quieren estar cerca de personas que validen su alta autoestima. Pero incluso las personas más agradables tienen la capacidad de detectar fallas en los demás, y después de pasar un tiempo con los narcisistas, dejarán de afirmar las acciones negativas del narcisista.
Para evitar esto, los narcisistas intentan controlar los pensamientos y las acciones de las personas que los rodean. Los narcisistas son muy controladores. Controlan a las personas de maneras visibles e invisibles. Intentan manipular a otros para que sigan alimentando su suministro narcisista, y cuando las personas intentan liberarse de su control, pueden reaccionar con ira o enojo. En las relaciones, los narcisistas son más propensos a practicar abuso doméstico porque están tratando de mantener a la otra persona bajo su control. En el trabajo, es más probable que los narcisistas actúen vengativamente porque quieren castigar a otros por desafiar su dominio. Más adelante en el libro, discutiremos formas de tratar con personas narcisistas. Maquiavelismo. El maquiavelismo es un rasgo oscuro que involucra el engaño y la manipulación. Los maquiavélicos tienden a ser personas muy cínicas. No es que sean escépticos o tengan una curiosidad dudosa. Simplemente no les importan las restricciones morales a las que se adhiere el resto de la sociedad. Tienden a ser amorales y egoístas. No tienen un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Tomarán cualquier medida, siempre que beneficie sus intereses. Los maquiavélicos son fríos, sin principios, y son naturalmente expertos en la manipulación interpersonal. Creen que la vida es un juego de suma cero y que la clave del éxito es manipular a los demás. Abordan todo tipo de relaciones con una actitud fría y calculadora, y para ellos, cuando desean un determinado resultado en una situación, el fin siempre justifica los medios. El maquiavelismo es nombrado así tras el nombre de Niccolo Machiavelli, el filósofo político italiano mejor conocido por escribir El Príncipe. El libro ofrece consejos sobre cómo uno puede controlar a las masas y manipular a las personas para ganar poder sobre ellas. El libro enseña a las personas a ser astutas, manipuladoras y engañosas, para poder obtener lo que quieran siempre. Argumenta que en la búsqueda de los intereses de uno, es moralmente justificable dañar a otros. En este sentido, el maquiavelismo es similar al narcisismo porque, en ambos rasgos, existe una creencia subyacente de que los propios intereses sirven al bien común, incluso si las personas se ven perjudicadas en el proceso. Es probable que las personas con estos rasgos engañen, mientan y perjudiquen a otros para lograr sus objetivos. Están emocionalmente separados de las personas que los rodean, por lo que si está en una relación con ellos, puede notar que todas sus experiencias son superficiales. No dudarán en dañar a otros si les conviene. Los narcisistas, sádicos y psicópatas pueden dañar a otros para su propio disfrute, porque carecen de empatía, o también para satisfacer ciertas necesidades emocionales, mientras que los maquiavélicos lo harán con un propósito racional y posiblemente pragmático. Tienen poca consideración por el daño colateral emocional que dejan atrás. De hecho, solo se preocupan por las emociones de los demás si saben que volverá para perseguirlos. Los maquiavélicos parecen tener empatía fría, en lugar de empatía cálida. La empatía fría es una comprensión de cómo las personas pueden pensar o actuar en ciertas situaciones, o cómo se pueden desarrollar ciertos eventos. Por otro lado, la empatía cálida hace referencia a ser consciente y a preocuparse por las emociones de las personas en una situación dada. Las personas normales tienen una gran empatía, lo que significa que entienden cómo se sienten los demás, y se cuidan de no afectar negativamente la sensibilidad de quienes los rodean. Los maquiavélicos tienden a comprender los movimientos que otros pueden hacer en situaciones específicas, pero no resuenan con las emociones de otras personas. Como resultado, tienden a parecer hostiles, emocionalmente distantes y duros. Algunos psicólogos y antropólogos han argumentado que el maquiavelismo podría ser una ventaja evolutiva y que, por lo tanto, es un rasgo deseable. Los maquiavélicos entienden las reacciones emocionales de las personas, lo que les ayuda a lidiar con las amenazas reales y percibidas, pero técnicamente pueden evitar la empatía cuando reaccionan a las amenazas, lo que significa que sus acciones son más efectivas. Si se aplica la regla de la jungla, la supervivencia del más apto, entonces los maquiavélicos tienen más probabilidades de prosperar. El problema con este argumento es que ya no estamos en la jungla, y la sociedad solo funciona si a todos nos importa el bienestar de los demás. Los maquiavélicos son maestros manipuladores, y es muy probable que estén involucrados en delitos de cuello blanco. Las personas con este rasgo tienen más probabilidades de participar en esquemas de malversación de fondos, esquemas piramidales,
esquemas de estafa de acciones, esquemas de sobreprecio y delitos políticos. Trabajan para llegar a la cima manipulando a las personas, y cuando llegan a posiciones de poder, ya sea en los negocios o en la política, utilizan las mismas técnicas para manipular a las masas. Psicopatía. De todos los rasgos oscuros, la psicopatía es la más malévola. Los psicópatas tienen niveles muy bajos de empatía, por lo que no se preocupan por los demás. Por otro lado, tienen niveles extremadamente altos de impulsividad y son individuos que buscan emociones fuertes. Son muy insensibles, muy manipuladores y tienen un gran sentido de grandiosidad. Buscan emociones sin preocuparse por el daño que infligen a otros en el proceso. Los psicópatas son más difíciles de detectar de lo que piensas. Tienden a mantener apariencias exteriores normales, aunque carecen de empatía y conciencia, aprenden a actuar normalmente observando las reacciones emocionales de los demás. Incluso pueden parecer encantadores cuando intentan manipularte. Son volátiles y tienen tendencias criminales, aunque este no es siempre el caso. Hay mucho interés y fascinación por los psicópatas, y es por eso que se ven tantas representaciones de ellos en la cultura pop. Sin embargo, junto con la fascinación aparecen conceptos erróneos. Tendemos a pensar en los psicópatas como asesinos en serie, bombarderos, supervillanos y personas que están locamente certificadas, y el peligro aquí es que olvidamos que la mayoría de los psicópatas son simplemente normales, al menos apariencia, y pueden dañarnos de otras formas. Las personas a las que les gusta comenzar peleas, que ignoran tus emociones y quienes constantemente te mienten pueden llegar a ser psicópatas. La psicopatía en un adulto no puede ser tratada. Sin embargo, cuando se observan tendencias psicópatas en niños y jóvenes, se les puede someter a ciertos programas que les enseñan a ser menos insensibles y más considerados con los demás. Una cosa clave que usted debe comprender es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. En las conversaciones coloquiales, estos dos términos a menudo se usan indistintamente, pero en psicología tienen significados diferentes. Un sociópata es una persona que tiene tendencias antisociales. Ahora, estas tendencias antisociales son generalmente el resultado de factores sociales y ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene una mala infancia puede llegar a ser un sociópata porque no confía en la sociedad en general, o ha desarrollado ciertos problemas psicológicos como resultado de la educación desfavorable. Por otro lado, los rasgos psicópatas son innatos. Las personas no se convierten en psicópatas, son psicópatas nacidos. Sin embargo, los factores sociales y ambientales pueden contribuir al tipo particular de psicopatía de una persona. Por ejemplo, las personas que nacen con rasgos psicópatas y se crían en un ambiente caótico y violento tienen más probabilidades de tener manifestaciones más pronunciadas de su psicopatía. Los expertos coinciden en que hay tres factores principales que contribuyen a la psicopatía: genética, anatomía cerebral y factores ambientales. Al igual que los otros rasgos oscuros, la psicopatía existe en un espectro. Los médicos utilizan un sistema de evaluación a escala para medir el nivel de psicopatía. Todos caen en algún lugar de esa escala, pero las personas con un puntaje de 30 o más se consideran psicopatía que se eleva al nivel de significación clínica. Los profesionales de la salud mental utilizan el test de ARE para verificar si hay psicopatía, principalmente en pacientes clínicos y delincuentes, pero si sospecha que alguien con quien está tratando es un psicópata, puede encontrar este test en línea y usarlo gratuitamente como guía, si quieres saber con certeza si realmente estás tratando con un psicópata. Sadismo. Al igual que los otros tres rasgos oscuros, el sadismo se caracteriza por la insensibilidad. Los sádicos tienden a tener niveles normales de impulsividad y manipulación, lo que explica por qué este rasgo no se incluyó originalmente en lo que ahora se conoce como la tríada oscura. La característica definitoria de los sádicos es que disfrutan de la crueldad. Todos los días, los sádicos tienden a ser normales y funcionales, pero disfrutan de perjudicar a los demás. Los sádicos se conocen como sádicos cotidianos, porque es importante hacer una distinción entre ellos y los narcisistas, maquiavélicos y psicópatas que pueden manifestar sadismo como parte de sus otros rasgos oscuros. Los sádicos están intrínsecamente motivados para causar daño a otros, incluso si son completamente inocentes. A veces, los sádicos pueden priorizar la imposición de dolor emocional a otros, incluso si tiene un costo personal para ellos.
encuentran que la crueldad es placentera y emocionante, y algunos incluso la encuentran sexualmente estimulante. Algunos psicólogos han notado que los sádicos a menudo se sienten atraídos por las carreras profesionales donde se les permite dañar a otras personas bajo la apariencia de un trabajo legítimo. Eso significa que muchos de ellos acuden a la policía, los militares, etc. Los psicólogos han observado que cuando los niveles de sadismo en las fuerzas policiales se comparan con los niveles de sadismo en la población general, los niveles dentro de los departamentos de policía siempre son invariablemente más altos. Esto podría explicar por qué las fuerzas policiales a menudo tienen problemas con algunos de sus miembros que deciden hacer justicia por mano propia. Los sádicos tienden a infligir dolor a las personas que los rodean sin razón alguna, y es probable que aumenten, especialmente cuando descubren que la persona en cuestión no lo rechaza. Eso explica por qué los acosadores siguen molestando a las personas que no les hacen frente. Los sádicos son el tipo de personas que le contarían tus secretos a otras personas incluso después de prometer mantenerlos en privado porque disfrutan cuando experimentas molestias. También es más probable que retraten a otros en términos falsos o poco halagadores, con la intención de dañar la reputación de la otra persona. Mientras que los maquiavélicos pueden hacer esto para avanzar en su agenda personal, los sádicos lo harían porque es divertido para ellos. Los sádicos también pueden trabajar activamente para que despidan a otros de su trabajo o poner en peligro su éxito, no porque quieran adelantarse al otro, sino simplemente porque quieren que sea infeliz. También pueden intentar arruinar sus relaciones personales, causarán confusión en tu relación, luego se sentarán a esperar y a disfrutar del drama y la miseria. Es más probable que roben la propiedad de otras personas, no porque la necesiten, sino porque no quieren lo que la otra persona tenga. Es más probable que te intimiden en la vida real o en línea. Siempre puedes detectar a un sádico por los comentarios y observaciones que hace en línea. La mayoría de los trolls de Internet tienden a ser sádicos cotidianos. Harán comentarios negativos sobre casi cualquier cosa, no porque crean firmemente en la opinión que tienen, sino porque quieren molestarlo o provocar un aumento de su parte. Siempre encontrarán algo negativo que decir sobre las cosas más unificadoras en línea. Con los trolls, cuanto más interactúes con ellos, más energizados se volverán y más te molestarán. Capítulo 3. Técnicas de manipulación psicológica. La manipulación psicológica se define como una forma de influencia social que busca alterar el comportamiento y las percepciones de los demás, mediante el uso de tácticas que son indirectas, engañosas y poco claras. En otras palabras, se trata de usar ciertos trucos para lograr que las personas actúen de cierta manera o piensen ciertas cosas, generalmente en beneficio de quien perpetra la manipulación. De esta manera, los intereses del manipulador avanzan, generalmente a expensas de la otra persona en esa ecuación. La manipulación psicológica emplea métodos que son desviados y explotadores, y a menudo son utilizados por personas que tienen uno o más de los rasgos oscuros de personalidad que discutimos en el capítulo anterior. Ahora, desde el principio, debemos asegurarnos de que comprenda que no toda la manipulación psicológica y la influencia social son negativas. Es posible manipular a alguien para su propio bien. Por ejemplo, los padres pueden manipular a sus hijos para que coman vegetales. Más allá de que se trate de manipulación, termina beneficiando al niño porque su salud mejora. Del mismo modo, los amigos, los familiares y los profesionales de la salud pueden tratar de influir en usted utilizando ciertas técnicas de manipulación con el objetivo de lograr que tome las decisiones correctas en ciertas situaciones. La influencia social es una parte normal e importante del discurso social. En la influencia social saludable, no hay ningún aspecto de la coerción. En otras palabras, cuando una persona bien intencionada trata de influir sobre ti y te resistes a esa influencia, no te va a forzar a hacer lo que quiere. Sin embargo, en la manipulación psicológica no saludable, el manipulador a menudo recurre a técnicas coercitivas y sienten que eres resistente a las técnicas más suaves que han estado tratando de usar sobre ti. Cuando las personas maliciosas despliegan técnicas de manipulación psicológica contra usted, generalmente intentan ocultar la naturaleza agresiva de sus intenciones, por lo que debe comprender que la mayoría de sus técnicas están diseñadas para ser sutiles.
La mayoría de ellos también tardarán un tiempo en conocerte y comprender tus vulnerabilidades psicológicas antes de que puedan decidir qué técnicas de manipulación funcionarán sobre ti. Esto significa que solo porque conoces a alguien por un tiempo y no has visto que intenten hacerte daño de ninguna manera, no garantiza el hecho de que sus intenciones sean puras, lo que significa que no debes comenzar a ignorar tus instintos sobre ellos. Los mejores manipuladores son aquellos que revelan sus intenciones mucho después de que haya decidido confiar en ellos. Recuerde que los manipuladores generalmente tienen una tendencia a la crueldad, por lo que incluso si lo tratan bien al comienzo de su relación con ellos, preste mucha atención a la forma en que actúan con los demás. Si los ve usando técnicas de manipulación contra otras personas, debe saber que es solo cuestión de tiempo antes de que usen las mismas técnicas en su contra. En este capítulo, discutimos las técnicas de manipulación psicológica más comunes que usan las personas que quieren lastimarlo o aprovecharse de usted. Es importante comprender estas técnicas y cómo funcionan para que pueda detectarlas cuando se usan contra usted o alguien cercano a usted, y para que sepa cómo defenderse de ellas. Gaslighting. Gaslighting es una de las técnicas de manipulación psicológica más letales que existen. Es donde un manipulador intenta que su objetivo comience a cuestionar su propia realidad. Implica hacer que alguien dude de sus propios recuerdos y percepciones, y en su lugar, comience a creer lo que el manipulador quiere que crea. El manipulador sembrará la duda en la persona para que empiece a pensar que o bien recuerda las cosas mal o está perdiendo la cordura. El gaslighting involucra la negación persistente de cosas que son hechos obvios. También implica mucho extravío, contradicciones y mentiras descaradas. Cuando una persona es sometida a un gaslighting durante mucho tiempo, comienza a volverse inestable y comienza a sentir que sus propias creencias son ilegítimas. Un ejemplo común de gaslighting es cuando un abusador convence a la víctima de que el incidente abusivo que recuerda ni siquiera ocurrió. Este fenómeno es más común de lo que puedas imaginar, y ocurre en todo tipo de relaciones. Un cónyuge abusivo podría negarle haber abusado de usted cuando lo confronte más tarde, ya sea negando descaradamente que haya abusado o afirmando que no sucedió como usted lo recuerda y que su versión de los hechos es muy exagerada. Un jefe o colega manipulador podría aprovecharse de un subordinado y luego negar que sucedió de esa manera. Alguien que te tocó a tientas más tarde podría afirmar que, accidentalmente te ha rozado, y puede insistir tanto en ello, hasta el punto de que comienzas a pensar que tal vez te equivocaste. Puedes preguntarte, ¿cómo funciona? Quiero decir, tengo una sólida comprensión de mi propia realidad, y dudo que alguien pueda convencerme de que mis percepciones están equivocadas. Es fácil suponer que el gaslighting no funcionará en usted porque es inteligente o porque tiene una voluntad fuerte. Pero la verdad es que cuando un manipulador es bueno en lo que está haciendo, es posible que ni siquiera lo vea venir. La forma en que funciona es que a menudo comienza con pequeñas mentiras por parte del manipulador y pequeñas concesiones por su parte. Digamos, por ejemplo, que su novio llega unos minutos tarde a una cita cuando acordó reunirse a una hora específica, e insiste en que llegó a tiempo y que fue usted quien llegó un poco antes y está equivocado acerca de la hora que habían acordado. En ese momento, podría pensar, bueno, una diferencia de 10 minutos no es tan importante, y tal vez simplemente hubo mala comunicación. Puede descartar esta pequeña discrepancia porque parece inconsecuente, pero eso será solo el comienzo. La próxima vez, la mentira se hará un poco más grande, y también te sentirás obligado a disculparlo, porque ya dejaste pasar algo, por lo que parecería inconsistente si hicieras un gran alboroto en este punto. Después de sembrar esa semilla inicial, las mentiras comenzarán a escalar, y continuarás haciendo concesiones y acordando cosas que sabes que son mentiras, hasta que un día, te das cuenta de que todo ha llegado muy lejos. Puede que ni siquiera te des cuenta cuando las pequeñas mentiras se convierten en mentiras más grandes. En cada paso del camino, dejarás de lado tu realidad y aceptarás la versión de las cosas de la otra persona, y te encontrarás confiando en su juicio sobre el tuyo. En pocas palabras, el gaslighting implica desensibilizarlo de su propia realidad, hasta que la verdad se convierta en lo que la otra persona dice que es. Es más probable que el gaslighting funcione en situaciones donde existe una dinámica de poder entre dos personas, o entre una persona y un grupo de personas.
En una relación en la que la víctima depende financiera o emocionalmente del manipulador, la víctima puede aceptar dejar de lado su realidad porque es más cómodo hacerlo que enfrentarse al manipulador, solo para terminar perdiendo la relación. En el lugar de trabajo, un subordinado puede aceptar las mentiras del jefe porque tiene miedo de perder su trabajo. En una situación en la que un líder comete el acto de gaslight hacia sus seguidores, a menudo funciona porque en el fondo, los seguidores quieren creer lo que sea que el líder les está diciendo. Hay varias técnicas que utilizan los gaslighters para dominar a sus víctimas. Una de esas técnicas es la retención. Aquí es donde el manipulador se niega a escuchar lo que la víctima dice o finge no entender lo que está diciendo. Puede que digas algo importante, pero la respuesta que se obtiene es: ni siquiera recuerdo esto de lo que sigues hablando. Otra técnica de gaslighting se llama contrarrestar. Aquí es donde el manipulador cuestiona la memoria de la víctima de los eventos en las preguntas. Dicen cosas como: ¿estabas sobrio? Porque realmente las cosas no sucedieron así. El manipulador luego ofrecería una versión completamente diferente de la historia, donde se presenta como el héroe o incluso la verdadera víctima. Los gaslighters también utilizan el bloqueo y el desvío como una técnica de manipulación. Aquí es donde cambian la historia o cuestionan la forma en que piensa la víctima para evitar abordar cualquier problema que plantee la víctima. Trivializar es también una técnica común de gaslighting. Aquí es donde el manipulador hace que la víctima sienta que sus sentimientos o necesidades no son tan importantes, o que simplemente está siendo innecesariamente dramática. Los manipuladores en tales casos pueden decir cosas como: no hagas la situación más grande de lo que es. Es posible que pueda saber si alguien está realizando gaslighting sobre usted si descubre que con frecuencia se cuestiona a sí mismo o que sus convicciones se desvanecen cuando interactúa con cierta persona. Si una persona lo hace reflexionar sobre ciertos defectos de carácter, lo más probable es que sea un gaslighter. Alguien que te diga que eres demasiado emocional realmente podría estar tratando de que dejes de confiar en tus emociones. Si te sientes confundido acerca de la naturaleza de tu relación, o sientes que la persona te está volviendo loco, o que estás perdiendo el control cuando estás con ellos, es posible que lo estén haciendo. Si tienes la intención de tener una discusión sobre algo específico, pero un momento después te encuentras discutiendo con tu pareja sobre otro tema, significa que la persona está frustrando deliberadamente tus esfuerzos genuinos por comunicarte, y podría ser una señal de gaslighting. Si te sientes confundido acerca de tus propias creencias, pensamientos y sentimientos cuando estás con alguien, eso es una clara señal de alerta. Cuando usted está siendo manipulado por un gaslighter, es posible que también se disculpe constantemente por estar equivocado, o que con frecuencia se encuentre inventándose excusas a usted mismo y a los demás por el comportamiento de su pareja. Proyección. La proyección es una técnica de manipulación psicológica en la que alguien transfiere sus emociones y errores a usted. La proyección es un mecanismo de defensa que casi todos usan hasta cierto punto. Todos tenemos una tendencia natural a proyectar nuestras emociones negativas y sentimientos indeseados en las personas que nos rodean, y esto sucede a menudo cuando sentimos que nos han puesto en evidencia. Sin embargo, mientras que todos lo hacemos en cierta medida, los narcisistas y las personas con otros rasgos oscuros de personalidad tienden a hacerlo en exceso y hasta extremos absurdos. A las personas tóxicas les resulta muy difícil admitir incluso ante sí mismas que las cosas desagradables que las rodean podrían ser el resultado de su propia acción, y siempre encuentran culpables a las personas de cada pequeña cosa que sucede. Estas personas a menudo se desviven para evitar asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Como resultado, pueden asignarle comportamientos y rasgos negativos. Por ejemplo, si tiene un jefe que siempre llega tarde al trabajo, es posible que se sorprenda al encontrarlo acusándolo de llegar tarde, incluso si es sistemáticamente puntual. Es más probable que un cleptómano te acuse de robar sus objetos personales. En las relaciones, es más probable que un manipulador que te engaña te acuse de haberlo engañado /diagonal, o que actúe de una manera que sugiera que sospecha de ti. Cuando una persona te está engañando, puede elegir espiarte revisando tus mensajes, llamadas telefónicas y correos electrónicos, y es más probable que te insista con muchas preguntas cada vez que llegues unos minutos tarde.
En cambio, una buena pareja puede sospechar un poco o sentirse insegura si de repente te vuelves más reservado o ausente, pero si tu pareja comienza a tratarte con sospecha incluso si actúas completamente normal, es probable que sean ellos los que estén engañando y simplemente estén proyectándolo sobre ti. Los manipuladores tienden a proyectarse en parte porque quieren destruirte y mantenerte a la defensiva, y esto les da más control sobre tu vida. Cuando te acusan de ciertas cosas y sientes que les debes una explicación, les permite dominarte. En otras palabras, creen poder convertirse en el jefe o tú, y tú tienes que responderles. Mientras tratas de defenderte frenéticamente de las acusaciones que han hecho contra ti, pueden hacer lo que quieran, y nunca tienes tiempo para llamarles la atención por sus errores. También cuentan con el hecho de que se sentiría extraño e infantil si los acusaras de exactamente lo mismo de lo que ya te han acusado, lo cual que elimina la posibilidad de que puedas enfrentarlos en base a las sospechas que puedas tener. Como hemos mencionado, la proyección es algo que todos hacen, y eso puede complicar las cosas si una persona manipuladora se proyecta sobre ti. Cuando alguien proyecta emociones negativas sobre ti, es posible que tengas una inclinación natural a proyectar tu sentido de empatía y compasión hacia ellas. Esto explica por qué la proyección funciona tan bien como una técnica de manipulación. Incluso cuando alguien te acusa de hacer algo malo, sentirás compasión por ellos y te esforzarás para asegurarles que están equivocados, pero cuando haces esto, ellos ganan, aunque con tu ayuda. Cuando sientas que alguien se está proyectando sobre ti, lo mejor que puedes hacer es dejar tus propias emociones fuera de la situación e intentar responder de la manera más racional posible. Aislamiento. Todos tenemos sistemas de apoyo social que nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles y nos impiden tomar decisiones que son malas para nosotros. Tenemos amigos y familiares que se dan cuenta cuando nuestro comportamiento cambia, o cuando comenzamos a salir con malas personas, y siempre nos cuidan la espalda. Los manipuladores entienden esto, y una de las primeras cosas que harán cuando intenten controlar su vida es aislar a usted de su entorno. El aislamiento facilita el abuso porque elimina cualquier recurso que usted pueda tener cuando alguien comienza a ser abusivo. Cierra las vías de escape de la víctima y aumenta su sensación de impotencia. El abusador se asegura de que cuando las cosas vayan al sur, no haya nadie allí para rescatarte. Aumenta el poder que el abusador o manipulador tiene sobre la víctima, porque hace que la víctima sea más dependiente del abusador. Aislar a la víctima del mundo exterior es ampliamente utilizado por todo tipo de manipuladores. Cuando un líder de culto trata de adoctrinar a los reclutas jóvenes, se asegurará de que estén encerrados para que pueda tener un control completo sobre la información que reciben. Lo mismo ocurre en las relaciones abusivas, el acoso laboral y muchas otras áreas. Cuando un abusador se dispone a aislarte, comenzará abriendo una brecha entre ti y las personas de las que dependes. Aprenderá todo sobre la dinámica entre usted y su familia y amigos, y usará las debilidades en sus lazos para sembrar la desconfianza y el conflicto. Por ejemplo, si un hombre sabe que estás cerca de tu hermana, pero tienes algunos conflictos infantiles sin resolver con ella, puede intentar reavivar esos conflictos para que comiences a distanciarte. En el lugar de trabajo, un manipulador puede crear enemistad entre usted y sus colegas para que se enojen con usted y dejen de ponerse del lado de usted o de cuidar su espalda. Si te unes a una secta o cualquier tipo de grupo y el líder es un manipulador, puede insistir en que cortes los lazos con tu familia y amigos, y solo dependas de otras personas dentro de ese grupo. Los rivales en los negocios, en el trabajo o incluso en su vida personal pueden aislarlo al difamar su nombre y desacreditarlo con otros miembros de la comunidad. Dividir y vencer es también una forma de aislamiento que es particularmente usado por personas con el rasgo de maquiavelismo. En este caso, el manipulador está utilizando el aislamiento como una espada de doble filo para obtener el control sobre ambas partes que están siendo separadas entre sí. Una vez que un abusador ha logrado aislarte, llevará su abuso al siguiente nivel porque sabe que no tienes a quién recurrir. De hecho, otras técnicas de manipulación, como el gaslighting, funcionan aún más efectivamente cuando una persona está aislada. Dicen que el amor es ciego y, a veces, al principio o en las relaciones, somos ciegos a los rasgos oscuros de las personas con las que estamos saliendo. Algunos manipuladores pueden tratar de aislarte desde la primera vez que los conoces.
Si comienzas a salir con alguien y notas que él nunca quiere pasar el rato en tu casa, o que nunca quiere que traigas a tus amigos a citas casuales, es probable que esté tratando de aislarte para que no puedas hacer que tus amigos te den una evaluación objetiva de su carácter. En el lugar de trabajo, el aislamiento puede tomar muchas formas diferentes. Una persona puede aislarlo negándole el acceso a ciertas oportunidades, reteniendo información importante de su persona o manteniéndolo al tanto de asuntos que son cruciales para su desempeño laboral. El aislamiento también puede ser utilizado por una persona manipuladora como una forma de castigo si no está haciendo lo que quiere. Por ejemplo, una persona abusiva puede invitar a todos sus amigos y conocidos a una reunión, pero no invitarlo a usted para hacerlo sentir excluido y que se vea obligado a hacer lo que quiere solo para obtener una invitación para la próxima reunión. Refuerzo positivo. Siempre pensamos en el refuerzo positivo como algo bueno, pero las personas malvadas también pueden usarlo para manipular a sus víctimas. El hecho es que todos usamos el refuerzo positivo de una forma u otra. Los padres lo usan para que sus hijos se comporten correctamente, los maestros lo usan para hacer que sus estudiantes estén más interesados en la escuela, los jefes lo usan para fomentar la productividad y los socios lo usan para modificar el comportamiento de los demás en las relaciones. Es una parte integral de nuestras interacciones sociales, pero solo se convierte en un problema cuando va en detrimento de la persona en la que se está utilizando. El refuerzo positivo ocurre cuando un estímulo bueno o deseable se presenta de tal manera que parece ser consecuencia de cierto comportamiento. Por ejemplo, un niño que come sus verduras obtiene una bola de helado al final de la comida, y registra en su mente que esas dos cosas están intrincadamente relacionadas. Una empleada que trabaja duro y se vuelve más productiva recibe una bonificación al final del mes, y su cerebro establece la conexión entre el trabajo duro y el ingreso extra disponible. La próxima vez que la persona tenga que realizar la misma actividad, recordará el sentimiento positivo o la recompensa de la vez anterior y tomará un curso de acción que garantice la obtención de un resultado similar. Cuando los manipuladores usan refuerzos positivos, siempre intentan que hagas cosas que los beneficien. Por ejemplo, una persona abusiva en una relación puede comprarle un regalo después de un incidente abusivo mayor para evitar que se vaya o lo denuncie. Es posible que haya oído hablar de personas que golpean a sus cónyuges y luego les compran flores al día siguiente. En tales casos, el abusador está tratando de hacer que acepte el abuso como una norma que viene con una recompensa. El mensaje aquí es que, si te callas, obtienes algo bueno. El refuerzo positivo también es utilizado por los manipuladores que quieren que sea su cómplice cuando se aprovechan de un tercero. Los maquiavélicos son particularmente buenos en el uso de esta técnica. Por ejemplo, un jefe que malversa el trabajo puede ofrecerle una recompensa para mantener su secreto. Los manipuladores a menudo usan refuerzo positivo de forma incremental cuando quieren que hagas algo en contra de tu voluntad. El objetivo aquí es adormecerlo. Saben que una vez que haya aceptado un nivel básico de refuerzo positivo, pueden avanzar y empujarlo fuera de su zona de confort. La forma más simple y más utilizada de refuerzo positivo es una recomendación. Cuando alguien se esfuerza para felicitarte en público, podría estar usando un refuerzo positivo para manipularte. Por ejemplo, cuando estás con un grupo de amigos y uno de ellos comienza a decir qué buen tipo eres, ¿cuántos saben que pueden confiar en ti? Lo más probable es que te esté untando para pedirte un favor. Refuerzo negativo. El refuerzo negativo es una forma de manipulación psicológica que se utiliza para hacer que las personas se sientan obligadas a actuar de cierta manera para evitar ciertos niveles de dolor o incomodidad mental o física. En el refuerzo positivo, obtienes una recompensa por actuar como el manipulador quiere que actúes, y el deseo de esa recompensa es lo que modifica tu comportamiento en el futuro. Sin embargo, el refuerzo negativo es un poco más complicado. Para comprender el concepto de refuerzo negativo, primero debe comprender ¿por qué es diferente del castigo? Ambas son técnicas de manipulación populares, pero hay una sutil diferencia entre ellas. Muchas personas suponen que son lo mismo, pero no lo son. En el castigo, el manipulador agrega algo negativo cuando no actúas de cierta manera. En el refuerzo negativo, el manipulador resta algo negativo cuando actúas de la manera que ellos quieren que actúes.
El refuerzo está destinado a fortalecer las respuestas voluntarias, mientras que el castigo está destinado a debilitar las respuestas voluntarias. El manipulador elegirá un método u otro según el tipo de resultado que desee en esa situación particular. Si bien el castigo está destinado a evitar que un determinado comportamiento vuelva a ocurrir, el refuerzo está destinado a alentar que el comportamiento vuelva a ocurrir. Un manipulador usaría el castigo para evitar que hagas algo que no quiere que hagas. Sin embargo, usará refuerzo negativo para forzarte a hacer, o seguir haciendo, algo que él quiera. Por ejemplo, ser persistente es más una técnica de refuerzo negativo que un castigo. Cuando alguien quiere que hagas algo, son persistentes para que lo hagas, y el fastidio, que es el estímulo negativo, se detiene cuando cumples. Por lo tanto, el refuerzo negativo funciona sobre ti porque quieres detener un estímulo negativo que ya existe, mientras que el castigo funciona porque quieres evitar que algo negativo suceda. Cada vez que alguien hace algo negativo y te insiste para que tomes una determinada medida, eso es refuerzo negativo. Cuando estás tratando de romper con alguien, y el ella llora muy fuerte al respecto en un lugar público, hasta que cambias de opinión, están usando un refuerzo negativo para manipularte. En ese momento, sientes que las miradas incómodas de los extraños solo se detendrán si aceptas a la persona de nuevo. Las sanciones también son una forma muy común de refuerzo negativo. Son utilizados por naciones poderosas para lograr que otras naciones se dobleguen a su voluntad, pero también pueden usarse en relaciones interpersonales o en el trabajo de una u otra forma. Una sanción es básicamente una amenaza de una consecuencia futura si no haces algo. Las sanciones pueden usarse en relaciones para el bien común o para intenciones maliciosas. Debe evaluar la situación individual para determinar si el uso de sanciones, o cualquier otra técnica de refuerzo negativo, es malicioso. Castigo. En la manipulación psicológica, el castigo es una acción negativa que toma el manipulador para debilitar las respuestas voluntarias de la víctima. El castigo funciona porque hace que la víctima tema las consecuencias de ir en contra de la voluntad del manipulador. Ya hemos visto cómo el castigo difiere del refuerzo negativo, pero debemos señalar que en algunos casos, esos dos pueden superponerse. En este segmento, analizaremos algunos de los tipos de castigo más comunes que utilizan las personas con rasgos de personalidad oscura para manipular a sus víctimas. Persistencia. La persistencia, también conocido como fastidiar o intimidar, es una forma de manipulación en la que una persona insta continuamente a otra a hacer algo, a pesar de que la otra persona se negó previamente a hacerlo o a aceptar hacerlo en otro momento. Un famoso autor describió la persistencia como una interacción en la que una persona hace una solicitud repetida mientras la otra ignora repetidamente esa solicitud, y ambas personas se molestan a medida que la batalla de voluntades se intensifica. Aunque tiene connotaciones negativas, la persistencia es en realidad una parte integral de la comunicación interpersonal en muchas dinámicas sociales. Los padres regañan a sus hijos para que hagan ciertas cosas. De hecho, la persistencia es necesaria cuando se entrena a los niños para que adopten ciertos hábitos constructivos. La persistencia también puede ser utilizado por personas bien intencionadas. Amigos o socios pueden insistirte para que hagas cosas que te beneficien. De hecho, es necesaria cierta persistencia, incluso en relaciones saludables. Sin embargo, las personas con rasgos de personalidad oscuros pueden ser persistentes para que hagas cosas que los beneficien y te afecten negativamente. Para saber si la persona que es insistente tiene intenciones maliciosas, debes examinar la situación individual. ¿Te están pidiendo que hagas algo que solo los beneficie a ellos? ¿La persistencia parece contundente? ¿Detectas ira o amenazas en su lenguaje corporal y en las palabras que eligen usar? ¿Están intentando hacerte sentir culpable para que hagas algo que no quieres hacer? Si su novia le pide repetidamente que saque la basura, eso podría indicar que tiene algunos problemas de control, pero eso no es lo mismo que tener intenciones maliciosas. Cuando las personas malintencionadas te regañan, generalmente hay de lo contrario. En lo que te piden que hagas, y si miras el subtexto, te darás cuenta de que es más una demanda que una solicitud. Gritos. Los gritos funcionan como una técnica de manipulación por una simple razón. Te hace sentir incómodo o asustado hasta el punto de cumplir con lo que sea que el manipulador quiera que hagas.
Hay dos formas principales en que los manipuladores usan gritos para manipular a otros. La gente grita para dominarte o para hacer el papel de víctima y ganarse tu simpatía. Los gritos se pueden usar para intimidar a alguien. Cuando una persona manipuladora te grita, puede estar tratando de intimidarte porque es más probable que hagas lo que él quiere si les tienes miedo. Las personas manipuladoras recurren a gritar en parte porque en ese momento saben que no tienen un argumento lógico para que hagas lo que ellos quieren. Saben que si usted se atiene a los hechos del asunto, podría salir triunfante. Entonces gritan porque quieren desorientarlo y hacerle perder el argumento por defecto. Cuando una persona levanta la voz durante una discusión, es una clara señal de hostilidad creciente, pero también podría ser una señal de que le apasiona el tema de discusión. Debe evaluar los gritos en contexto para comprender si se está utilizando para manipularlo. Al igual que con las otras técnicas de manipulación, tienes que mirar la intención de la persona. Cuando los manipuladores gritan para jugar el papel de víctima durante una interacción, a menudo, pero no siempre, eligen hacerlo frente a un público. Cuando una persona, particularmente una que se percibe como más débil, le grita a usted en un lugar público, los transeúntes que no tienen la historia completa de lo que está sucediendo asumirán automáticamente que eres tú, el que está equivocado, y eso te posiciona en el punto de mira. Puede verse obligado a aceptar lo que le dice la otra persona solo para evitar la mirada crítica de los extraños. Tratamiento silencioso. El tratamiento silencioso funciona como una técnica de manipulación porque es una forma de retirada amorosa. Cuando una persona te da el tratamiento silencioso, esencialmente dice, retiro el amor a menos que hagas lo que yo quiero. Es una forma de castigo diseñada para controlar a las personas, y es un tipo muy popular de abuso emocional. El tratamiento silencioso solo funciona en casos en los que existe un cierto nivel de dependencia emocional entre las dos partes. A uno no le importa si un extraño le dio el tratamiento silencioso. En ciertas dinámicas, el tratamiento silencioso puede usarse para hacerte sentir impotente e invisible, como si ni siquiera existieras. Como seres sociales, necesitamos la aprobación y el afecto de los demás para prosperar. Incluso las personas introvertidas necesitan tener algún tipo de ida y vuelta con las personas en sus vidas, para sentirse completas. Cuando alguien te da el tratamiento silencioso, te niegan ese afecto, y puede afectarte psicológicamente y obligarte a hacer ciertas concesiones que no estás listo para hacer. Entonces, un manipulador le pedirá que haga algo, y cuando usted diga que no, ella comenzará a ignorarlo. No responderán cuando les hables, y no responderán tus llamadas o mensajes de texto. Algunos de ellos incluso pueden desaparecer repentinamente de tu vida o hacer todo lo posible para evitar estar en la misma habitación que tú. Cuanto más involucrado emocionalmente estés, mayores serán las posibilidades de que decidas que la animosidad no vale la pena para mantenerte firme, y te encontrarás haciendo lo que ellos quieren. El tratamiento silencioso es uno de esos malos hábitos que tienden a intensificarse con el tiempo en una relación. Si alguien usa esta técnica contra ti una vez y funciona, comenzará a usarla en todo momento. Intimidación. La intimidación puede ser encubierta o abierta, pero en cualquier caso, es utilizada por los manipuladores para que te doblegues a su voluntad por miedo. La intimidación manifiesta o abierta también se conoce como intimidación. Eso es cuando los manipuladores hacen amenazas abiertas para que hagas lo que quieren. Usarán el miedo para amenazarlo hacia la sumisión. Puede ser una amenaza a través de la violencia física. Blandirán ira y rabia para demostrarte que tienen tendencias violentas. Si te mantienes firme, incluso pueden recurrir a la violencia física real. Generalmente son personas iracundas que tienen problemas con la autoridad. La intimidación encubierta implica el uso de amenazas disimuladas o vagas para manipular a las personas. Las personas que utilizan la intimidación encubierta tienen tendencias violentas, pero intentan controlarse porque la sociedad reacciona frente a las manifestaciones abiertas de violencia. Estas personas son muy peligrosas porque son buenas para ocultar su verdadera naturaleza del resto del mundo. Estos son los tipos de personas que abusan de sus cónyuges en el interior pero luego presentan un carácter carismático al resto del mundo. Las personas que usan la intimidación como recurso tienden a ser muy calculadoras, y son buenas para idear formas diabólicas de castigarlo si no hace lo que quiere.
Aprendizaje traumático de una prueba. El aprendizaje de una prueba hace referencias a experiencias singulares que afrontamos, que terminan moldeando nuestro comportamiento en el futuro. Este tipo de experiencia suele ser traumática y lo suficientemente poderosa como para disuadirnos de actuar, de cierta manera, por el resto de nuestras vidas. En muchos casos, el aprendizaje de una prueba puede ocurrir sin que nadie lo induzca o nos lo imponga. Por ejemplo, si prueba un determinado tipo de alimentos por primera vez, y luego sufre una grave intoxicación alimentaria, puede estar traumatizado hasta el punto de evitar volver a comer ese alimento en el futuro. El aprendizaje en una prueba es importante para los humanos y todos los animales porque es crucial para la supervivencia. Cuando aún éramos cazadores y recolectores, el aprendizaje en una sola prueba nos ayudaba a evitar los alimentos venenosos o las situaciones peligrosas. Las personas malintencionadas usan el aprendizaje de una prueba como una técnica de manipulación para hacernos cruzar ciertas líneas. La forma en que funciona es que inducen la experiencia traumática de tal manera que se aseguran que nuestros cerebros asocien ciertas acciones con el trauma. Un ejemplo de esto es el castigo corporal. El castigo corporal es menos común en las sociedades occidentales de lo que fue hace unas décadas, pero es una de las formas más comunes de aprendizaje de una sola prueba para comprender. Solía suceder que cuando un niño hacía algo mal, los padres, o maestros, lo golpeaban y le dejaban muy claro por qué estaba siendo castigado. En el futuro, cuando el niño considerara volver a cometer el mismo error, recordaría el dolor que experimentó anteriormente y decidiría que no valía la pena repetir la experiencia dolorosa. Por supuesto, el castigo corporal ahora está mal visto o es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones porque causa graves heridas psicológicas y problemas de autoestima. Los manipuladores utilizan el aprendizaje traumático de una prueba de muchas maneras diferentes. Utilizan el abuso verbal, la intimidación y la ira explosiva para traumatizar a las personas y evitar que actúen de ciertas maneras en el futuro. Por ejemplo, supongamos que está en un equipo con un colega que no está ejerciendo su peso en el proyecto en el que está trabajando. Un día, decides confrontarlo al respecto de una manera tranquila y racional. Sin embargo, reacciona de una manera muy explosiva. Te llama, dice malas palabras, hace un berrinche, provoca una escena y te pone extremadamente incómodo y traumatizado. En el futuro, cuando surja un problema similar, tendrás miedo de confrontarlo, por lo que se saldrá con la suya. En este caso, él te ha manipulado al condicionarte para evitar confrontarlo o molestarlo en el futuro. Hay muchas variaciones en la forma en que funciona el aprendizaje traumático de una prueba, y se usa comúnmente para manipular a las personas en las relaciones interpersonales. La próxima vez que desee hacer algo, pero decida no hacerlo porque tuvo una mala experiencia en el pasado, debe saber que está lidiando con un aprendizaje traumático de una prueba. Si la situación está vinculada a una persona específica, eso debería indicarle que la persona es manipuladora. Manipulación de los hechos. La manipulación de hechos es una de las técnicas de manipulación psicológica más efectivas porque se basa en hechos, que están sujetos a interpretación. Cuando una persona manipula hechos, técnicamente no está mintiendo, solo está usando los hechos a su favor. Podría involucrar la selección de determinados hechos, omitir ciertos hechos o sacarlos de contexto. Incluso los hechos más indiscutibles están sujetos a interpretación, y las personas con rasgos oscuros de personalidad son muy buenos para encontrar interpretaciones que los retraten de la mejor manera posible. Los maquiavélicos son especialmente hábiles en el uso de información objetiva para convertir cosas malas en cosas aparentemente buenas. Una forma de manipular los hechos en las relaciones interpersonales es inventando excusas. Las personas pueden excusar todo tipo de mal comportamiento creando narrativas que deforman el contexto de las acciones objetables que han tomado. Otra forma de manipular los hechos es culpar a la víctima por causar su victimización. Hay muchos casos documentados donde los abusadores en las relaciones pudieron convencer a sus víctimas de que hicieron ciertas cosas para merecer el abuso. Hay muchos golpeadores que golpean a sus esposas y se defienden diciendo, "Me obligaste a hacerlo". Esta técnica de manipulación a menudo funciona de manera más efectiva después de que la víctima ha sido aislada de su sistema de apoyo. Las víctimas que están enamoradas o dependen del abusador tienen más probabilidades de aceptar interpretaciones
distorsionadas de eventos abusivos porque su propio juicio se ve afectado por su afecto por el abusador. La retención de información clave, o la divulgación estratégica de los hechos, es otra técnica común que implica la manipulación de los hechos. Alguien podría decirte la verdad con la intención de manipularte. Los manipuladores saben que su reacción a cierta información depende del estado de ánimo en el que se encuentre la otra persona cuando reciba la información, o de si considerará esa información como una prioridad en el momento en que la reciba. Los manipuladores también saben que ocultar ciertos detalles clave puede afectar la forma en que se digiere y reacciona a la información. Las revelaciones estratégicas y la retención de detalles clave se utilizan todos los días en las relaciones interpersonales, en los negocios e incluso en el discurso político. Los políticos usan esto todo el tiempo. Cuando tienen información que podría dañar su posición con el público, pero tienen la obligación legal de divulgarla, a menudo lo hacen al cierre de los negocios el viernes, cuando la mayoría de las personas están esperando el fin de semana y no le están prestando atención a los anuncios. De esta forma, se aseguran de que la información perjudicial no tenga mucha cobertura de los medios. Otras formas de manipular hechos incluyen la exageración de los hechos, sensacionalismo de los hechos, subestimación de hechos o presentación de hechos con sesgos unilaterales. Todos usan todas estas técnicas hasta cierto punto. Debe examinar la intención de cada persona para determinar si son maliciosos o no. Control mental y juegos mentales. El término control mental tiene muchas definiciones e interpretaciones, pero lo crucial a tener en cuenta es que no implica ningún tipo de habilidad mágica o sobrenatural. Solo requiere una comprensión rudimentaria de las emociones y el comportamiento humano. El control mental puede implicar lavarle el cerebro a una persona, reeducarla, reformar sus pensamientos, usar técnicas coercitivas para persuadirla de ciertas cosas o lavarle el cerebro. Hay muchas formas de control mental, y podríamos escribir un libro completo discutiendo todas esas formas, pero para nuestros propósitos, veremos el concepto en términos generales. El control mental sucede cuando una persona está tratando de hacer que otros sientan, piensen o se comporten de cierta manera, o que reaccionen y tomen decisiones siguiendo un determinado patrón. Puede variar desde una mujer que intenta que su novio desarrolle ciertos hábitos, hasta un líder de culto que intenta convencer a sus seguidores de que él es Dios. El control mental se basa en una cosa: información. Tenemos los pensamientos y las creencias que tenemos porque los aprendimos. Cuando estamos sujetos a nueva información de manera deliberada y consistente, es posible alterar nuestras creencias, pensamientos o incluso recuerdos. El cerebro está programado para sobrevivir, y con ese fin es muy bueno para aprender información que es crucial para nuestra supervivencia. Cuando recibe cierta información de manera consistente, su cerebro comenzará a creerla incluso si sabe que no es verdad. Por ejemplo, incluso si usted es la persona más racional que existe, si entra en la web y ve 100 videos sobre una determinada teoría de la conspiración, comenzará a creerla en cierta medida. Eso explica por qué las personas que parecen inteligentes pueden terminar siendo adoctrinadas en cultos o, incluso, grupos terroristas. El control mental también funciona más efectivamente cuando uno depende de la persona que está tratando de controlar su mente. Incluso en relaciones involuntarias, la víctima puede comenzar a adquirir la visión del mundo del responsable si ha dependido de él durante mucho tiempo. Eso explica fenómenos como el síndrome de Estocolmo, donde las personas que son secuestradas o tomadas como rehenes comienzan a ser cariñosas con sus captores y simpatizan con sus causas. Lo peor que puedes hacer es asumir que eres demasiado inteligente para que el control mental trabaje en usted. Bajo determinadas circunstancias, cualquiera puede ser persuadido para que abandone su visión del mundo y adopte la de otra persona. Los juegos mentales son trucos encubiertos que se elaboran deliberadamente para manipular a alguien. Piense en ellos como técnicas de manipulación psicológica artesanales. Mientras que otras técnicas se aplican ampliamente, los juegos mentales se crean para apuntar a personas muy específicas. Funcionan mejor cuando la víctima confía en el perpetrador, y el perpetrador comprende la personalidad y el comportamiento de la víctima. La mayoría de las técnicas de manipulación psicológica que hemos discutido hasta ahora se pueden usar al crear juegos mentales. Una persona que lo
Comprende le dirá ciertas cosas o se comportará de cierta manera a su alrededor porque deliberadamente está tratando de hacer que reaccione de cierta manera. Casi siempre implica fingir ciertas emociones. Las personas que juegan juegos mentales utilizan una comunicación que suena inocente para provocar reacciones calculadas de usted. Los psicólogos se refieren a tales juegos mentales como conciencia unívoca y han observado que ocurren en todas las áreas de la vida. Los juegos mentales ocurren en la política de la oficina, las relaciones personales e incluso en la diplomacia internacional. En el trabajo, alguien podría intentar hacerte sentir que no estás a la altura de la tarea para poder robarte una oportunidad. En un matrimonio, tu pareja podría cometer ciertas ofensas aparentemente inocentes contra ti para que sientas que tienes algo que demostrar, y como resultado tomas un cierto curso de acción. En las citas, hay artistas de la recolección, que usan diferentes tipos de trucos para que bajes la guardia y los dejes entrar.